Imagínate conduciendo solo por una carretera desierta en medio de la noche, cuando de repente, una mano helada te agarra el hombro desde el asiento trasero, y estás seguro de que dejaste el camión vacío al arrancar. ¿Te atreverías a mirar atrás? Había pasado meses esperando mi primer viaje largo como camionero. La emoción se mezclaba con un poco de nerviosismo mientras encendía el motor de mi camión, un rugido poderoso que llenó la cabina. El sol ya se había ocultado en el horizonte y la noche prometía ser larga y solitaria. La carretera se extendía ante mí como una cinta negra que se perdía en la oscuridad. No había otro tráfico, solo yo y el camino. La música en la radio era lo único que me acompañaba, pero con cada kilómetro que recorría, la señal se iba debilitando hasta que solo quedaba el sonido del motor y el viento golpeando los costados del camión. A la medianoche, me detuve en una pequeña parada de descanso en medio de la nada. La luna llena brillaba sobre el desierto, creando sombras inquietantes que danzaban a la luz de los faros. No había nadie más alrededor, y eso me hizo sentir un escalofrío inexplicable. Me bajé del camión para estirar las piernas, pero no podía sacudirme la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. Mientras me preparaba para continuar, me di cuenta de que algo había cambiado en el aire. Era más frío, más pesado. Subí de nuevo a la cabina y cerré la puerta, encendiendo las luces interiores. Pero entonces, sentí un peso en el asiento trasero, como si alguien se hubiera sentado allí. Miré por el espejo retrovisor y no vi nada, pero la sensación persistió. El corazón me latía con fuerza, pero me obligué a concentrarme en la carretera. Seguramente solo era mi imaginación, o eso pensé. El viaje continuó, y aunque intenté relajarme, la sensación de que no estaba solo se hacía más fuerte. Los pasos, los crujidos, e incluso un susurro casi imperceptible parecían llenar la cabina cada vez que apartaba la vista del camino. La radio había dejado de funcionar por completo, dejando solo el inquietante silencio. ¿Hay alguien ahí?, pregunté en voz baja, esperando que fuera solo el viento. No hubo respuesta, pero un movimiento en el espejo retrovisor me hizo girar la cabeza bruscamente. Allí, en el reflejo, vi lo que parecía ser una figura femenina, apenas visible en la penumbra. Estaba sentada en la cama trasera, su rostro oculto por la sombra de su cabello largo y oscuro. Un grito se atascó en mi garganta mientras giraba la cabeza para mirar directamente, pero no había nadie. Aceleré el camión, intentando escapar de la presencia que sentía cada vez más cerca. La carretera serpenteaba entre colinas y desiertos, y la luna seguía brillando intensamente, pero la oscuridad dentro del camión parecía volverse más densa, más opresiva. Los susurros continuaban, a veces tan claros que creía escuchar palabras. Ayúdame. Decían. No me dejes sola. El terror había crecido hasta un punto en el que casi no podía respirar. Las palabras susurradas se hicieron más insistentes, más urgentes, y la figura comenzó a aparecer con mayor frecuencia en el retrovisor, siempre en la misma posición, siempre sin mostrar su rostro. Finalmente, no pude soportarlo más y detuve el camión en una carretera desierta. El silencio era total, y el frío, insoportable. Me volví lentamente, esperando no ver nada, pero allí estaba ella. La mujer, con su vestido sucio y roto, y su cabello enmarañado, me miraba desde el rincón de la cabina. Sus ojos vacíos reflejaban un sufrimiento indescriptible. ¿Quién eres?, le pregunté, mi voz temblando de miedo. No me dejes sola. Susurró, su voz apenas un eco en el viento. Fue entonces cuando noté las marcas en su cuello, como si hubiera sido estrangulada. Un pavor indescriptible me invadió al darme cuenta de que no era una pasajera cualquiera. Ella era una víctima, una alma perdida atrapada en mi camión, buscando ayuda o venganza. Intenté arrancar el camión para huir, pero los controles no respondían. Las luces parpadearon y el motor se apagó por completo. La mujer se acercó lentamente, extendiendo una mano fría y pálida hacia mí. Mi corazón latía con furia, y la desesperación me envolvía mientras intentaba arrancar el motor una y otra vez. De repente, todo se calmó. El motor arrancó y las luces volvieron a encenderse. Miré alrededor, y la mujer había desaparecido. Aceleré y no miré atrás hasta que llegué a una estación de servicio varias horas después. En la estación de servicio, un viejo camionero se acercó a mí mientras cargaba combustible. Notó mi rostro pálido y me preguntó qué me había pasado. Cuando le conté, él solo asintió lentamente. No eres el primero en verla, muchacho.
Esa mujer murió hace años en una parada como esta, abandonada por un camionero que prometió ayudarla. Desde entonces, busca compañía en los caminos, pero si la ves, solo hay una forma de que te deje en paz. ¿Cuál es? Pregunté, desesperado. No la abandones. Debes llevarla hasta el final del viaje. Miré hacia mi camión con un nudo en el estómago, sabiendo que debía continuar el viaje, con ella a mi lado. Y así lo hice, con los susurros y la presencia en la cabina, hasta que llegué a mi destino final. Cuando estacioné y apagué el motor, el frío desapareció, y supe que ella también se había ido, al menos por ahora. Pero desde aquella noche, cada vez que manejo por una carretera solitaria, no puedo evitar mirar al asiento trasero, por si acaso ella decide volver. La carretera seguía desierta, y el cielo estaba ahora cubierto por una espesa capa de niebla que parecía emanar desde el asfalto mismo. La niebla era tan densa que me obligó a reducir la velocidad a pasos de tortuga. El faro del camión apenas lograba iluminar unos pocos metros adelante, creando sombras que se movían de manera inquietante. Cada tanto, veía luces tenues a lo lejos, que creí eran autos, pero desaparecían tan rápido como aparecían. Estaba tan concentrado en la carretera que casi no noté un cambio sutil en la atmósfera, hasta que lo escuché, un susurro bajo, casi inaudible, pero persistente. Me resultaba difícil ubicar su origen, pero era como si viniera desde la cabina, justo detrás de mí. Sentí el corazón acelerarse cuando el susurro se volvió más claro, pronunciando palabras que no podía entender del todo. Giré la cabeza para mirar por el espejo retrovisor, pero no vi a nadie. Solo la niebla espesa y la carretera interminable. Decidí ignorar el sonido y concentrarme en conducir, pero el susurro continuó, cada vez más fuerte y más cerca, como si alguien estuviera susurrando al oído. A medida que la niebla se espesaba aún más, los faros del camión apenas lograban cortar a través de ella. La sensación de estar siendo observado se intensificó. Mi piel estaba erizada, y el susurro parecía ser una presencia invisible que se movía alrededor de mí. La temperatura dentro de la cabina bajó repentinamente, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Finalmente, el susurro se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue abrumador. Me obligué a mirar por el espejo retrovisor una vez más. Esta vez, vi algo que me heló la sangre, una sombra alargada, desdibujada por la niebla, parecía estar sentada en la cama del camión. La figura se movió lentamente hacia mí, y un grito ahogado escapó de mi garganta mientras aceleraba el camión para escapar de aquella presencia inquietante. La niebla se disipó lentamente, y el camino volvió a ser visible. Sin embargo, la sensación de ser seguido no desapareció. Me dirigí hacia la próxima estación de servicio con la esperanza de encontrar un poco de luz y seguridad, preguntándome si la presencia que sentí esa noche alguna vez me dejaría en paz. La historia termina aquí, pero la presencia de esa mujer perdida en las carreteras puede quedarse contigo mucho después de que apagues las luces. ¿Quién sabe? Quizás la próxima vez que conduzcas solo en la oscuridad, podrías sentir un escalofrío, una presencia, y escuchar un susurro en la noche.